Seleccionar el biotipo adecuado de ganado para el mejoramiento genético. Definir el biotipo dentro del predio ganadero es el principal paso para alcanzar los objetivos del mejoramiento genético. La propuesta para toda mejora es reflexionar qué tipo de animal se desea para obtener el producto que se necesita con la máxima rentabilidad y cuidando el medio ambiente. Hoy en día no hay duda que los animales de talla media nos proporcionan mayores producciones, debido a que comen menos, el intervalo entre partos es más corto, y son capaces de producir, tanto como los animales grandes. Para comprender este tema, recordaremos que genotipo es la información genética de cada animal, una característica que, a simple vista, no se puede observar, y fenotipos son todas las características visibles. Expertos en temas de mejoramiento genético recomiendan 5 rasgos fundamentales a tener en cuenta para el mejoramiento genético. Condiciones generales: la heredabilidad debe ser mayor de 12 y 10. Con este dato, se busca que el progreso genético sea más rápido. Características productivas: calidad de ganancia por DIA y calidad de canal, producción de leche por lactancia, cantidad de grasa en leche, proteína en leche. Aspectos fenotípicos a tener en cuenta. 1. La cruz y la línea del corazón deben ser amplias. 2. La ure debe presentar buena conformación y buenos soportes. 3. Las pezuñas, en cuanto a posición y tamaño, así como resistencia al medio. 4. Aplomos, en especial los traseros. 5. La pelvis, amplia y con una ligera inclinación hacia la parte posterior. Rasgos relacionados con el tipo. Estos rasgos son los que no están relacionados directamente con temas de producción, pero sí le brindan al animal una vida más larga y productiva, como pueden ser. Resistencia: hay que tener en cuenta la resistencia a enfermedades y al calor en zonas adversas. Esto se ve reflejado en cada animal desde el punto de vista genético y productivo. Características: todo lo anterior son rasgos en los cuales el ganadero puede encaminar sus objetivos. Hay que hacer una evaluación del hato ganadero actual para ver qué tan cerca se está del objetivo deseado y seleccionar 3 o 4 rasgos para mejorar en el programa de mejoramiento genético. Caracteres genéticos cuantitativos: todos los genes que transmiten las características relacionados con la producción están en el grupo de caracteres cuantitativos. Debemos aclarar que el fenotipo va a depender de la información del genotipo, así como el medio ambiente. Podemos concluir: para obtener el rendimiento esperado de cada animal, conforme a su calidad genética, debemos proporcionar el manejo, nutrición y medio ambiente adecuado para poder obtener los resultados deseados.